La luz trémula de las antorchas lanzaba danzas de sombras sobre los adoquines de Roma. Era una noche en la que el frío penetraba hasta los huesos. Un año atrás, el emperador Valeriano había proclamado un edicto que agitó los cimientos de la comunidad cristiana. En medio de esta atmósfera de tensión y temor, San Lorenzo, uno de los 7 diáconos de la ciudad, caminaba con paso decidido por las estrechas calles de la capital del Imperio Romano. Sus ojos, acostumbrados a la penumbra, buscaban algo o alguien entre la multitud que comenzaba a dispersarse al caer la noche. La crisis del siglo III había echado sus sombras sobre Roma apenas unas pocas décadas atrás, una confluencia de presiones religiosas, sociales y militares exacerbadas por las constantes incursiones de las tribus bárbaras desde el norte, había sumido al Imperio Romano en una era de turbulencias y desafíos sin precedentes. Esta prolongada crisis había despertado una profunda preocupación entre la élite gobernante, consciente de que la estabilidad del imperio pendía de un hilo. A pesar de los tiempos turbulentos, la fuerza de Roma como potencia militar era indiscutible. Las legiones, el orgullo y columna vertebral del imperio, se mantenían firmes, estacionadas a lo largo de las vastas fronteras que delineaban el mundo conocido. En el corazón del imperio, la ciudad de Roma se erigía aún como una fortaleza inexpugnable, un símbolo de la gloria y el poder romanos que parecía desafiar las adversidades del momento. Sin embargo, estas demostraciones de fuerza y dominio parecían tener poco efecto en el ánimo de sus ciudadanos y líderes. El temor y la incertidumbre permeaban cada aspecto de la vida romana. Aunque sus muros seguían en pie y sus legiones vigilaban los confines del mundo, el corazón del imperio latía al ritmo de una constante inquietud. En un intento desesperado por financiar las insaciables campañas militares destinadas a repeler las invasiones y asegurar las fronteras, el gobierno romano recurrió a la devaluación de la moneda. La inflación se desbocó a medida que el denario perdía rápidamente su valor, una sombra de lo que había sido en épocas de prosperidad. Mientras tanto, los bárbaros al norte no solo amenazaban la seguridad imperial, sino que también interrumpían las vitales rutas comerciales, exacerbando la crisis económica. Los emperadores, en una sucesión marcada por la desesperación ante el deterioro del imperio, implementaron aumentos drásticos en los impuestos. Se necesitaban más tropas para proteger tanto las fronteras como las rutas comerciales, pero los recursos siempre parecían insuficientes. A pesar de los esfuerzos, las incursiones bárbaras continuaban, erosionando aún más la estabilidad de Roma. El impacto de estas medidas fue devastador. El poder adquisitivo de la moneda colapsó, los precios se dispararon, y los eruditos de la antigua Roma comenzaron a presagiar el inevitable declive del imperio. Aún más trágico fue el declive demográfico. Las guerras, los conflictos internos y la emigración redujeron drásticamente la población. Las condiciones adversas desalentaron a las familias romanas, resultando en una caída significativa en la tasa de natalidad. En medio de este caldo de cultivo de desesperación y desorden, florecía en los rincones menos visibles de Roma una religión que las autoridades veían con malos ojos: el cristianismo. Su presencia creciente en la ciudad no pasaba desapercibida, y en las calles el murmullo de las nuevas creencias se mezclaba con el eco de las noticias que circulaban por el foro romano, donde los boletines públicos anunciaban las últimas proclamaciones imperiales. Una de estas proclamaciones, emitida por el emperador Valeriano, dejó una marca profunda y perdurable: el Edicto de Persecución. Este decreto, conocido por su dureza, ordenó una persecución implacable contra los cristianos. Esta medida radical envió ondas de choque a través del Imperio Romano, marcando el comienzo de una era de prueba y tribulación para los cristianos, desafiando su fe y su resiliencia en una época de oscuridad y represión. San Lorenzo sabía bien las graves consecuencias que el edicto de persecución traería a su comunidad y su fe. La captura del Papa Sixto, mientras oficiaba misa, marcó un punto de no retorno y dejó claro hasta dónde estaba dispuesto a llegar el imperio. Los riesgos de quedarse en Roma aumentaban cada día, pero San Lorenzo no se dejaba intimidar. Muchos cristianos optaron por huir hacia zonas rurales o partes del imperio donde la persecución era menos intensa, como en la Galia o algunas regiones del norte de África. Estas áreas ofrecían una relativa seguridad lejos de la vigilancia de las autoridades romanas y de las políticas represivas que dominaban las ciudades. Sin embargo, otros, como San Lorenzo, decidieron quedarse, convencidos de su deber de apoyar a su comunidad y fortalecer la fe en tiempos difíciles, aun cuando ello significara arriesgar sus vidas diariamente. San Lorenzo no alteró su comportamiento en lo más mínimo.
Como diácono tenía la responsabilidad monumental no solo de resguardar las posesiones de la iglesia, sino también de distribuir ayuda a los necesitados. Estas labores, esenciales para el sostén de los más vulnerables entre los cristianos, enfrentaban ahora obstáculos casi insuperables debido a la hostilidad y vigilancia constantes. La crisis financiera del imperio no hacía más que agudizar la situación. La necesidad imperiosa de recaudar impuestos y acumular oro para sostener las demandas crecientes del ejército impulsó al emperador Valeriano a adoptar medidas aún más extremas. Fue así como proclamó la orden de arrestar a San Lorenzo, sabiendo sobre la riqueza que poseían los cristianos. Poco tiempo después, el prefecto de Roma se presentó con la exigencia de que San Lorenzo entregara todos los tesoros de la iglesia a Valeriano. Frente a esta demanda, San Lorenzo respondió con serenidad y astucia, consciente de que debía ganar tiempo para proteger los bienes que sustentaban la obra de la iglesia y, sobre todo, a sus fieles más desprotegidos. Los tesoros de la iglesia son tan abundantes que necesitaré al menos 3 días para poder juntarlos todos, dijo. Los oficiales romanos, anticipando que obtendrían una parte del botín, accedieron a concederle a San Lorenzo 3 días para reunir todas las riquezas. «Estaré de vuelta en 3 días con todos los tesoros de la iglesia», respondió San Lorenzo. San Lorenzo regresó a la iglesia para orar, buscando en la contemplación la fortaleza necesaria para enfrentar el desafío que tenía por delante. Consciente de la gravedad de la situación y del poco tiempo disponible, reunió a los miembros de la comunidad cristiana y les comunicó que tenían 3 días para prepararse. El primer día San Lorenzo visitó a los cristianos pobres y necesitados de Roma. Recorrió los callejones estrechos y las zonas más humildes de la ciudad, llevando alimentos, ropa y consuelo a aquellos que más sufrían. Les pidió que se reunieran en secreto en un lugar acordado. Mientras tanto, distribuía entre ellos alimento y ropa. El segundo día se dirigió a los enfermos y a los discapacitados. Entró en hospitales y hogares donde la desesperanza se había instalado, llevando palabras de aliento y esperanza. San Lorenzo veía en sus ojos el reflejo de la fe y el valor que necesitaba. Les entregó medicinas y recursos obtenidos de la venta de objetos valiosos de la iglesia. También les pidió que se unieran al grupo que se formaría, asegurándoles que su participación sería un acto de gran significado. El tercer día, San Lorenzo buscó a las viudas y a los huérfanos, quienes habían perdido todo a causa de las guerras y las persecuciones. Los reunió junto con los pobres y los enfermos. Ante ellos pronunció palabras de unión y fortaleza, enfatizando que su fe y su presencia eran el verdadero tesoro que la iglesia podía ofrecer al mundo. Así pasaron 3 días. Cuando llegó el momento de enfrentar al prefecto romano, San Lorenzo no marchó solo. Lo acompañaba una larga procesión de los más desfavorecidos, pobres, marginados, mendigos, enfermos y huérfanos. A medida que avanzaban por las calles hacia el palacio del prefecto, su presencia silenciosa pero imponente hablaba más que cualquier riqueza material. Al ver llegar esta inusual procesión, el prefecto inicialmente pensó que entre la multitud se escondían los tesoros que esperaba confiscar. Sin embargo, al acercarse, se hizo evidente que venían con las manos vacías, sin más que ofrecer que su presencia. Intrigado y lleno de impaciencia, el prefecto confrontó directamente a San Lorenzo. «¿Dónde están los tesoros de la iglesia que prometiste entregar?», demandó con una voz que resonaba de autoridad y desdén. San Lorenzo, con una calma que contrastaba con la tensión del momento, extendió sus brazos hacia la multitud que lo acompañaba y respondió con firmeza. «Se encuentran frente a ti. Estos pobres, estos marginados y desposeídos, ellos son los verdaderos tesoros de la iglesia. En ellos reside la riqueza de la fe, más valiosa que el oro y la plata que tú deseas acumular». El prefecto, cuyo rostro se tornó rojo de ira, interpretó la respuesta de San Lorenzo como una burla flagrante hacia la autoridad romana. Sentía que el diácono desafiaba no solo su poder, sino el orden imperial mismo. Decidido a no tolerar tal insolencia y a hacer de San Lorenzo un ejemplo para cualquier otro que osara desafiar los edictos imperiales, ordenó que se aplicara un castigo ejemplar. El castigo seleccionado fue tan cruel como simbólico. San Lorenzo sería quemado vivo sobre una parrilla de hierro. Este método de ejecución no solo buscaba infligir un dolor extremo, sino también enviar un mensaje contundente sobre el destino de aquellos que se oponían al imperio. Un día después de su confrontación con el prefecto, San Lorenzo fue llevado a la plaza pública para su ejecución.
La noticia de su destino se había esparcido rápidamente entre los cristianos de Roma, y muchos se reunieron para ser testigos del acto, a pesar del riesgo que esto implicaba para sus propias vidas. La atmósfera estaba cargada de emociones, una mezcla de miedo, tristeza y una reverencia sobrecogedora hacia el valor que mostraba su diácono. San Lorenzo fue colocado sobre una gran parrilla de hierro, preparada sobre brasas ardientes. Las llamas lamían el aire con ferocidad mientras el calor comenzaba a sentirse cada vez más intenso. A su alrededor, los seguidores de San Lorenzo lloraban y elevaban súplicas, orando por su liberación y por la fortaleza para aceptar su sacrificio. A pesar del dolor extremo que debía estar sufriendo, San Lorenzo mostraba una fe inquebrantable. Su rostro, aunque marcado por las llamas, reflejaba una serenidad y un coraje que sorprendían a todos los presentes. El silencio caía por momentos sobre la multitud, roto solo por el crujir de la madera y el crepitar del fuego. Cuando la ejecución estaba a punto de consumarse y San Lorenzo parecía estar a punto de desvanecerse, sorprendió a todos con su sentido del humor, que no lo abandonó ni siquiera en sus últimos momentos. Con voz débil pero clara, miró hacia el prefecto y dijo: «Ya puedes voltearme. Este lado ya está lo suficientemente asado y deben de quedar igual». El fin.